Me llamo Ignacio Jiménez López, soy investigador del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud y profesor en la Universidad de Zaragoza. Me dedico a estudiar la fisiopatología de las enfermedades renales. Cuando hablamos de fisiopatología nos estamos refiriendo a los mecanismos que hay detrás de cada causa de enfermedad para explicar cómo se produce esa enfermedad. En el caso de las enfermedades renales tenemos un montón de posibles causas, pero luego los mecanismos suelen ser bastante comunes. Entonces es importante entenderlos a diferentes niveles, desde el nivel del órgano, o al nivel de la célula, o al nivel de la molécula, para poder entender cómo se está produciendo esa enfermedad y poder atacarla de una manera más compleja. Lo que buscamos es, utilizando células humanas, construir un modelo que podemos tener en el laboratorio sin necesidad de usar animales o sin necesidad de investigar en personas, que reproduzca cómo se está produciendo el daño en el riñón. Y ahí podemos entonces investigar los mecanismos que hay detrás de ese daño, aprendiendo después a corregirlos o intentar averiguar cómo podemos identificar que se están produciendo en una persona. Bueno, nuestro trabajo va enfocado a unos problemas dentro de la medicina que a lo mejor no son tan llamativos como otras enfermedades por la rapidez o por la agresividad que tienen, pero son muy importantes por su frecuencia, la abundancia de casos que hay. Son enfermedades muy prevalentes, como es el caso de la enfermedad renal crónica, que puede estar afectando en nuestra sociedad hasta el 10% de la población. Nuestra línea de investigación es una línea de investigación que se llama básica. Nosotros queremos generar conocimiento. Ese conocimiento es obvio, todo el mundo va a entender que cuanto más sabemos cómo se produce un proceso, más fácil tenemos atacar ese proceso, intentar corregirlo y poder aplicar nuevos tratamientos o nuevos métodos para identificar qué personas están padeciendo ese proceso. Son enfermedades que aparecen en edades ya avanzadas, a partir de los 40, 50, 60 años. Pero eso no quiere decir que la enfermedad no se haya iniciado antes, por eso la importancia de contar con herramientas de diagnóstico precoz. La medicina personalizada es un ejemplo también del tipo de aplicaciones que se pueden conseguir con nuestra investigación. Entonces, poder obtener esa información específica para un individuo y poder darle esa información al clínico para que entienda mejor cómo va a ser la evolución de su paciente, cómo va a responder a un tratamiento, cómo podemos aprender a predecir cuál va a ser su futuro.